España sigue como líder de la Unión Europea en tasa de paro. Y no siempre ha sido así. Vamos a hablar de todo ello. Los datos del paro de la Unión Europea y de la zona euro nos reflejan algo extremadamente preocupante. Mientras el gobierno te dice que hay récord de empleo, etcétera, incluso con el maquillaje de los fijos discontinuos inactivos, que ya superan los 700.000, incluso con todo ese maquillaje que hay con los parados en cursos, etcétera, no olvidemos que en el último dato de paro en España hay 3.300.000 personas que están apuntadas al SEPE. Y aunque te digan que hay solamente 2.700.000 parados, ¿de acuerdo? No solamente eso. Te dicen que hay récord de empleo cuando hay 800.000 pluriempleos y se ha disparado el empleo público en prácticamente 350.000 personas. Es alucinante, es alucinante. Bueno, pues con todo eso, ¿de acuerdo? España lidera la tasa de paro de la eurozona. Pero es importante decir también que la mayor tasa de paro y la mayor tasa de paro juvenil, ojo, ocurre empeorando en convergencia con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque claro, nos dicen, vamos a ver, Daniel, España siempre ha tenido una tasa de paro muy alta, siempre de hecho ha sido una de las tasas de paro más altas de Europa, eso no tiene nada que ver con la política actual. Un momento, 2021, Grecia tenía una tasa de paro del 14,8%. España tenía una tasa de paro del 14,8%. 2023, último dato publicado por Eurostat, la tasa de paro de Grecia, oh sorpresa, ha bajado al 9,4% y sin el maquillaje de los fijos discontinuos que se han convertido a los contratos estacionales y de obra y servicio. 9,4%, España 11,9%. Es decir, misma tasa de paro en el año 2021, Grecia y España, misma tasa de paro. Se lleva a cabo una reforma laboral en la que se maquilla masivamente la temporalidad y el paro, convirtiendo a los fijos en fijos discontinuos, a los contratos de obra y servicio y los contratos estacionales, ¿de acuerdo? Y con eso, cuando los fijos discontinuos están sin trabajar y cobrando el paro, oh sorpresa, no aparecen en las cifras oficiales. Bien, 2021, antes de ese maquillaje, 14,8% de paro en España. 2023, 11,9%. Grecia, sin el maquillaje, 14,8%. En el año 2021, 9,4% en el año 2023. Los datos, además, de paro de España no es que sean malos comparados solo con Grecia, mucha peor reducción de paro y encima maquillaje, sino que son atroces comparados con la Unión Europea y la eurozona en general. Porque claro, en el caso de países que tienen un paro como Lituania, Letonia, Eslovaquia, Irlanda, etcétera, estamos hablando de otros países que se mueven en tasas de paro del 6,5 al 2,5, etcétera. Es decir, aquí nos están contando un cuento con el récord de empleo. Nos están contando el cuento más vergonzoso de todos. Repito los datos. Estamos reduciendo el paro mucho menos que Grecia y con una política de maquillaje de la temporalidad y maquillaje del desempleo. Alucinante esto. No solamente es peor, sino que es mucho peor. ¿Por qué? Porque claro, uno dice, bueno, 2021-2023, 14,8% de paro Grecia, 14,8% de paro España. España empieza a maquillarlo con la reforma laboral, baja al 11,9% y en Grecia baja mucho más al 9,4%. Vale,
Ojo, es que España ha sido el mayor beneficiario de los fondos europeos en ese periodo. Ojo, es que España en ese periodo también ha tirado masivamente de la contratación pública. No nos olvidemos que la contratación pública supone prácticamente un aumento desde que llega Pedro Sánchez al gobierno de 320 a 350.000 personas. Es decir, que prácticamente el 55% de los nuevos contratos en el periodo desde que llega Pedro Sánchez vienen del sector público. Masivo aumento de la contratación pública y del pluriempleo, porque claro, cuando te dicen que hay 20,8 millones de afiliados, no son un afiliado cada uno, sino que son afiliaciones. ¿Qué significa eso? Que hay 800.000 pluriempleados. ¿Qué es lo que ocurre? 20,8 millones de afiliados, según ellos, afiliaciones, 20,8 millones, ¿de acuerdo? Le quitas el aumento en el periodo de 2019 a 2023 de más de 120.000 pluriempleos, más el aumento de 300 y pico mil nuevos funcionarios, oh sorpresa, resulta que el tan vendido récord de empleo no es ningún récord de empleo. De hecho, la creación de empleo privado es muy pobre, muy pobre. Claro, me dirás, bueno, pero ¿y si en Grecia han bajado mucho el paro, tirando de empleo público también? Pues resulta que España es el país donde más ha aumentado el empleo público de todos los países de nuestro entorno. De hecho, en Grecia no solamente se ha reducido más el paro, sino que además se ha hecho reduciendo el número de el porcentaje de empleo público. Importante. Es que es muy necesario explicarle a la gente que, claro, este aumento masivo del empleo público que está haciendo el gobierno no sale gratis. Esto se paga con deuda, con un aumento masivo de la deuda. Ojo con todo eso. Porque, claro, nos están literalmente inflando los datos de empleo vía endeudamiento, que supone más impuestos, más empeoramiento de las condiciones económicas para todos y desde luego una situación muy preocupante. Así que no te cuenten cuentos, porque en España la situación del empleo es una aberración y desde luego la reforma laboral para lo único que ha servido ha sido para maquillarlo. Que no te engañen.